Todo cristiano hispanohablante se encuentra alguna vez en su vida ante una difícil pregunta. ¿Qué versión de la Biblia debo leer? Hoy te voy a compartir un poco de información sobre las principales traducciones de la Biblia a nuestro idioma que te va a ser útil para tomar esa decisión. Antes de empezar con el video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, que es gratis, así no te perdés ningún video. Para entender las diferencias entre las traducciones y para saber cuál nos puede ser más útil, debemos tener en cuenta dos parámetros. El primero es la base textual de la traducción y la otra es el tipo de traducción en sí. Videos atrás estuvimos hablando de la crítica textual y vimos cómo es el proceso por el cual la Biblia llega a nuestro idioma y dijimos que hay diferentes familias textuales y que algunas traducciones se basan en una familia textual mientras que otras traducciones se basan en otra familia textual. Ese es el primer parámetro, la base textual que cada traducción adopta para su traducción. El segundo parámetro, como te decía, es el tipo de traducción en sí. Y podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Las traducciones de equivalencia formal y las traducciones de correspondencia dinámica. Las traducciones de equivalencia formal son aquellas que buscan traducir el texto de una forma más literal, en lo que sea posible, traduciendo palabra por palabra. Mientras que las de correspondencia dinámica son traducciones un poco más libres y buscan, más que traducir el texto tal cual, traducir la idea del pasaje. Dentro de esos dos grupos hay también variantes y vamos a ir analizando uno por uno los casos. Para hablar de la traducción de la Biblia a nuestro idioma debemos remitirnos a finales del siglo XIII, más específicamente al año 1280 cuando se publicó la Biblia alfonsina. Toma su nombre del rey de Castilla, Alfonso X, que fue quien patrocinó esta traducción realizada por la Escuela de Traductores de Toledo. La base textual de la Biblia alfonsina era la Vulgata Latina, la traducción de la Biblia al latín hecha por Jerónimo en el siglo IV, y parece haber sido más una paráfrasis que una traducción literal. Solo se conservan hoy en día algunos pocos fragmentos de esa traducción. Debemos irnos unos siglos más adelante para encontrarnos en épocas de la Reforma Protestante. Uno de los principios de la Reforma era el acercar la Biblia a las personas comunes, y para eso era necesaria su traducción a las lenguas vernáculas, a la lengua que se hablaba cotidianamente. Y nos encontramos con la primera traducción de la Biblia completa al español, realizada directamente de los idiomas originales, en el año 1569. Esta obra fue realizada por Casiodoro de Reina, un ex monje de la Orden de San Jerónimo que se convirtió al protestantismo y realizó esta traducción dejando de lado la Vulgata Latina y basando su traducción del Antiguo Testamento en el texto masorético y también apoyándose en una traducción de la Biblia hebrea al latín del año 1527 y en la Biblia de Ferrara, que fue una traducción del Antiguo Testamento al español realizada por un grupo de judíos sefardíes. En cuanto al Nuevo Testamento, como ya hemos visto en el video sobre crítica textual, Casiodoro de Reina se basó en el Textus Receptus o ese texto griego compilado por Erasmo de Róterdam. En el año 1602, Cipriano de Valera publicó una revisión de la Biblia del Oso conocida como la Biblia del Cántaro, justamente por su portada. Y a partir de allí esta traducción pasó a ser conocida popularmente como Reina Valera. En esas primeras ediciones contaba con los libros deuterocanónicos bajo un apéndice que se titulaba los libros apócrifos. Ese apéndice luego fue quitado en las revisiones que se hicieron posteriormente. La traducción de la Reina Valera es una de las más utilizadas por el mundo protestante de habla hispana. Ha sido
fundamental durante siglos y tiene una belleza literaria única. Es una traducción de equivalencia formal, es muy apegada a los idiomas originales. La Reina Valera ha tenido muchas revisiones durante estos siglos. Las más conocidas son la de 1909, la de 1960, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera actualizada, entre otras. Yo particularmente uso habitualmente la Reina Valera 1960, es mi primer amor, es la Biblia que uso para memorizar, la que uso también en las predicaciones habitualmente. Hay ciertas diferencias entre las revisiones más clásicas de la Reina Valera y las revisiones más actuales, por ejemplo, entre la Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera era una traducción de equivalencia formal, buscaba traducir palabra por palabra lo más apegado al texto original de la Biblia, mientras que la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, toma un carácter más de correspondencia dinámica. En cuanto al nombre de Dios, por ejemplo, la Reina Valera 1960 traduce como Jehová, mientras que la Reina Valera contemporánea lo traduce como Señor. Otra cuestión a tener en cuenta es que la Reina Valera contemporánea toma también como referencia el texto crítico. Esto lo podemos ver en el caso de la coma juanina, la coma juánica, de la que hemos hablado videos atrás, que la Reina Valera contemporánea lo pone entre un paréntesis, por ejemplo, e incluye también algunas otras notas de traducción al pie. Para enriquecer un poco más nuestro análisis comparativo, vamos a ir leyendo 4 textos en todas las traducciones, así vamos viendo más o menos cómo es cada una de las traducciones. Vamos a tomar como base Génesis 1 del 1 al 3, Éxodo 34 versículos 6 y 7, Juan 1.1 y Gálatas 2.16. Voy a leer Reina Valera 1960 y después Reina Valera contemporánea. Génesis 1.1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Eso traduce la Reina Valera 1960, mientras que la Reina Valera contemporánea dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Éxodo 34, 6 y 7 en la Reina Valera 1960. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Mientras que la Reina Valera contemporánea dice: Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Podemos notar en esto que la Reina Valera contemporánea traduce el tetragrama como Señor, pero todo en mayúscula, y eso se diferencia a cuando utiliza Señor en minúscula, que es como traduce la palabra Adonai. Juan 1.1 en Reina Valera 1960. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Reina Valera contemporánea dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. Mientras que Gálatas 2, versículos 15 y 16 dice, hablando Pablo: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Reina Valera contemporánea dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado.
Esta Biblia está buenísima, es una Biblia multiversiones que cuenta con 4 traducciones y vamos a recurrir a ella más adelante también. Si hablamos de traducciones de equivalencia formal, una de las más confiables es la Biblia de las Américas, una traducción publicada en 1986 y realizada por un grupo de eruditos de Hispanoamérica, de España y de Estados Unidos de diferentes denominaciones cristianas. Es una traducción que tiene una base textual mucho más amplia que la Reina Valera. Usa como base textual para el Antiguo Testamento la Biblia hebraica Studeartensia y para el Nuevo Testamento el texto crítico. En cuanto a la traducción en sí, busca ser apegada al texto original de las Escrituras, es una traducción de equivalencia formal, pero al mismo tiempo ser de una lectura comprensible. Creo que logra muy bien las dos cosas y es una de las traducciones que a mí más me gusta. Como particularidades, podemos notar que el tetragrama lo traduce como Señor, todo en mayúscula, al igual que la Reina Valera contemporánea. Y algo que me gusta mucho y que habla muy bien de la transparencia en la traducción es que cuando se incorporan frases o palabras para dar armonía a un texto, esas frases aparecen en cursiva. Entonces, nosotros al leerlo sabemos cuáles son las palabras que aparecen en el original y cuáles han incorporado para dar armonía al texto. Se han realizado revisiones también de la Biblia de las Américas, como la Nueva Biblia de las Américas publicada en el año 2005 y es la que yo tengo en esta Biblia de estudio. Dice Génesis 1.1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Juan 1.1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16, hablando Pablo: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Estamos hablando de traducciones de equivalencia formal, de traducciones más literales, y si hay una traducción que cumple con esa descripción es la BTX, la Biblia textual. Es la traducción a nuestro idioma que más se apega al texto literal de los idiomas originales. A simple vista, la BTX destaca por el orden en que pone los libros. En cuanto al Antiguo Testamento, lo ordena en los 22 libros de la Biblia hebrea, ordenados por la ley, los profetas y luego los salmos. Y en el caso del Nuevo Testamento, comienza con el Evangelio de Juan, siguiendo el orden de la iglesia primitiva, la compaginación que tenía en esos tiempos. Se incluyen los Evangelios, luego el libro de los Hechos, posteriormente las epístolas judeo-cristianas, las comúnmente llamadas epístolas universales, y luego las epístolas paulinas, terminando con el libro de profecía que es Apocalipsis. Tanto las epístolas universales como las paulinas están ordenadas en orden cronológico, en el orden en que se cree que fueron escritas. Otro de los distintivos de esta traducción es que, por ejemplo, el tetragrama lo traduce literalmente como el tetragrama, y lo mismo para todos los títulos dados a Dios: Elohim, Adonai, El Elyon. Todos esos títulos son traducidos tal cual están en la Biblia. La base textual de la BTX para el Antiguo Testamento es la Biblia hebraica Studeartensia, y para el Nuevo Testamento el texto crítico.
Si bien la BTX se realiza bajo una base textual muy depurada por la crítica, también incluye miles de notas sobre las traducciones, sobre los manuscritos menores, sobre el texto recibido, sobre el texto masorético, todas esas notas sobre variantes textuales que nos son muy útiles para un estudio profundo, lo mismo que incluye notas aclaratorias sobre palabras o pasajes difíciles. Es una herramienta muy útil para un análisis profundo del texto. Leamos los pasajes que usamos de referencia. Génesis 1 del 1 al 3. En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. A primera vista la traducción nos llama la atención dos cosas. En primer lugar, este uso literal de los títulos de Dios, Elohim Aleph Tav, por ejemplo. En segundo lugar, que en el versículo 2 dice que la tierra se ha precipitado en caos y vacío, donde las otras traducen que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto deja ver una teoría de la brecha en la traducción, ¿no? Como si hubiese un espacio de tiempo entre los primeros dos versículos del Génesis. Esta teoría la vamos a analizar en nuestro estudio de teología sistemática cuando hablemos sobre la creación dentro de poco tiempo. Éxodo 34, 6 y 7. Acá aparece el tetragrama y yo no sé leerlo, nadie sabe cómo se lee, así que lo voy a leer como Jehová, pero te pongo el texto por acá. Y pasó Jehová por delante de él, proclamando: Jehová, Jehová, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Juan 1:1. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16, hablando Pablo, nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Hasta acá hemos visto traducciones de equivalencia formal, pero solo traducciones protestantes. Ahora vamos a ver algunas del canon católico. Si no sabes la diferencia entre el canon católico y canon protestante, te dejo el videito por acá arriba. Una de las traducciones católicas más famosas es la realizada por Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nácar Fuster, más conocida como Nácar Colunga. Esta traducción hecha por estos dos sacerdotes fue publicada en el año 1944, siendo la primera traducción católica realizada directamente de los idiomas originales al español. Y además de tener pinturas como esta de Sansón sacándole la pera a un león, cuenta con algunos otros distintivos literarios, como por ejemplo el tetragrama lo traduce como Yahvé, así directamente como suena, lo cual no le hace mucha justicia al tetragrama. Pero en lo demás es una traducción muy interesante y es una traducción que yo suelo leer a veces para comparar y tener de referencia también. En cuanto a Génesis 1, del 1 al 3, dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Éxodo 34, 6 y 7. Y mientras pasaba Yahvé delante de él, exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Juan 1.1 dice: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16
nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores procedentes de la gentilidad. Y sabiendo que no se justifica el hombre por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído también en Cristo Jesús, esperando ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por estas nadie se justifica. Y si hablamos de traducciones católicas, la que más me gusta es la Biblia de Jerusalén. Y no solamente por esto, sino porque tiene un estilo muy elegante, un estilo muy elevado. Es muy lindo de leerla. Fue traducida por la Escuela Arqueológica y Bíblica Francesa de Jerusalén en la década del 50. Fue traducida al francés desde los idiomas originales y de ahí al resto de los idiomas como el español en la década del 60. Es una traducción de equivalencia formal, está muy apegada al texto original de la Biblia y tiene un estilo muy elevado que me gusta mucho. Leamos algunos pasajes para que veas esto. Génesis 1, del 1 al 3, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. A diferencia de la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén se acerca mucho más al tetragrama en su traducción vocalizada. Lo traduce como Yahvé, incorporando las 4 consonantes del tetragrama. Dice Éxodo 34, 6 y 7. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Juan 1.1 dice: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16 traduce: Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Hasta acá hemos analizado traducciones de equivalencia formal, aquellas traducciones que buscan ser más apegadas al texto original de las Escrituras y que buscan traducir lo más literal posible de esos idiomas originales. Aunque no todas son iguales, hay cierto rango entre ellas. No es lo mismo la BTX, que es mucho más literal, que por ejemplo la Biblia de las Américas, aunque las dos son traducciones de equivalencia formal. También hay diferencias entre las traducciones de correspondencia dinámica. Las traducciones de correspondencia dinámica son aquellas que más que traducir el texto buscan traducir el mensaje del texto y en eso se apartan a veces de la literalidad. Pero también vamos a ver que hay cierto rango de literalidad entre ellas. Hay algunas traducciones de lenguaje sencillo que se apegan más al texto que otras. Y debemos tener en cuenta que cada traducción es una interpretación. Entonces, mientras más libre sea la traducción, más carga interpretativa va a tener. Ahora vamos a analizar alguna de ellas. En esta Biblia multiversiones que te mostraba recién, aparte de tener la Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea, también está la versión Dios habla hoy y traducción lenguaje actual, que son dos traducciones de correspondencia dinámica y al mismo tiempo son dos traducciones ecuménicas, es decir, que estaban orientadas tanto al público católico como al público protestante. Esto quiere decir que se editaron dos versiones, una versión con 66 libros para el público protestante y una versión que incluía los deuterocanónicos para el público católico. En cuanto a la Dios habla hoy, también conocida como versión popular, es una traducción realizada en conjunto por Sociedades Bíblicas Unidas y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. La primera edición se publicó en el año 1966 y tuvo varias revisiones en el tiempo. Como base textual tiene la Biblia Hebraica Estudio Artesia, el texto masorético, y
en segundo lugar, para el Nuevo Testamento, el texto crítico. Otra de las particularidades es que el tetragrama lo traduce como Señor. Ahora vamos a analizar algunos de estos versículos de referencia. Génesis 1 del 1 al 3, en Dios habla hoy, o versión popular. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Mientras que Éxodo 34, versículos 6 y 7, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. En cuanto a la traducción lenguaje actual, también es una traducción de correspondencia dinámica, también es una traducción ecuménica, pero más actual, como su nombre lo indica, fue publicada en el año 2003 por las Sociedades Bíblicas Unidas, tomando como base textual la Biblia Hebraica Estudiartensia para el Antiguo Testamento y el texto crítico para el Nuevo Testamento, y es una de las traducciones más libres con las que me he topado, llegando casi a ser una paráfrasis. En cuanto al tetragrama, lo traduce como Dios. En cuanto a las cosas destacables, buenas, es que cuenta con varias notas sobre las traducciones, sobre las variantes textuales que pueden ser útiles para el estudio, pero tiene una carga interpretativa mucho mayor que las que hemos analizado anteriormente. Ahora cuando veamos los textos te vas a dar cuenta por vos mismo. Traducción en lenguaje actual de Génesis 1 del 1 al 3. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Éxodo 34, 6 y 7. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente, y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La traducción en lenguaje actual para Juan 1.1 dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16 dice, todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Como te había dicho, esta es una traducción ecuménica y dirigida tanto a protestantes como católicos. Creo que eso influenció bastante en la traducción, el hecho de querer quedar bien también con el público católico. Las Sociedades Bíblicas Unidas traducen, por ejemplo, este pasaje y hacen ver que la salvación parece ser cosa de fe más obras. Dice, sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Y luego dice que Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. En realidad, la traducción literal dice que Dios no acepta a nadie por obedecer la ley, que nadie se salva obedeciendo la ley. Ni siquiera las traducciones católicas como la que hemos analizado antes tienen esa idea. Sin embargo, esta traducción, que tiene una carga interpretativa mucho mayor,
que es casi una paráfrasis, da a entender que aparte de la ley es necesaria la fe. En fin, cuestiones para tener en cuenta a la hora de elegir una traducción. La nueva traducción viviente o NTV es una traducción de correspondencia dinámica realizada por más de 50 eruditos y publicada en el año 2009 en inglés y en español. También es una traducción bastante libre, busca más que nada ser una Biblia devocional, aunque cuenta con introducciones a los libros y notas aclaratorias sobre las variantes textuales que nos pueden ser muy útiles para profundizar un poco. En cuanto al tetragrama, lo traduce en versalitas, es decir, en mayúscula para el Señor, aunque en cierta parte se utiliza la traducción Yahvé, como la Biblia de Jerusalén, como vamos a ver ahora. Vamos a analizar los pasajes de referencia para comparar. En Génesis 1, del 1 al 3, la nueva traducción viviente dice: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Mientras que Éxodo 34, del 6 al 7, se ve esto que te decía recién. El Señor, en versalitas, pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Juan 1.1 en la NTV. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16, Pablo dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La nueva versión internacional, o NBI, es la traducción de correspondencia dinámica que más se acerca a ser una traducción de equivalencia formal, según mi criterio, que es el único que interesa en este caso. Se tomó como base textual para el Antiguo Testamento a la Biblia hebraica stuttgartensia y para el Nuevo Testamento al texto crítico. Fue un proyecto de la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos, se tradujo en primera instancia al inglés y de ahí al español y al portugués. Fue publicada en nuestro idioma en el año 1979. Como distintivo, el tetragrama lo traduce también en versalitas como el Señor. Y ahora vamos a analizar los textos de referencia. Génesis 1, del 1 al 3. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: que exista la luz, y la luz llegó a existir. Mientras que Éxodo 34, 6 y 7 dice: pasando delante de él proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Juan 1.1 dice la NBI: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Gálatas 2, 15 y 16 dice Pablo: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. La NBI también tiene notas sobre las variantes textuales al pie de página que son muy interesantes para el estudio. Como te digo, entre las traducciones de correspondencia dinámica es la que más se acerca al texto fiel de las Escrituras.
Otra buena opción dentro de la correspondencia dinámica es la palabra de Dios para todos, que fue publicada por el Centro Mundial de Traducción de la Biblia de la Liga Bíblica Internacional en el año 2005. Es una traducción bastante fiel y al mismo tiempo fácil de leer, así que me parece una muy buena opción. Como base textual para el Antiguo Testamento, toma la Biblia hebraica Stuttgartensia, aunque en algunas partes se apoya también en la Septuaginta. Para el Nuevo Testamento se basa en el texto crítico. Para el tetragrama, como vamos a ver, utiliza a veces Yahvé y otras la Versalita, traducido como el Señor todo en mayúscula. Vamos a analizar los textos de referencia. Génesis 1 del 1 al 3 dice palabra de Dios para todos. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Mientras que Éxodo 34, 6 y 7, el Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y a nietos hasta la tercera y la cuarta generación por los pecados de sus padres. Juan 1:1. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como le decimos a los que no son judíos. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Bien, este ha sido un pequeño resumen a las principales traducciones de la Biblia a nuestro idioma. Solo me he limitado a presentarte brevemente las Biblias que tengo, que son las que utilizo habitualmente, pero existen otras muchas traducciones, algunas de renombre y otras que son un poco dudosas. Hay Biblias de mucho prestigio como la Bober Cantera, que es una traducción del canon católico, que sería una muy buena opción. Pero también hay otras traducciones que, por ejemplo, nadie sabe quién las tradujo o que nadie se quiere hacer cargo de esa traducción y esas no te las recomendaría. En todo caso, creo que es una buena opción tener varias traducciones y hacer este trabajo comparativo. Nosotros no tenemos acceso a los manuscritos en los idiomas originales de la Biblia. Si tuviéramos acceso no sabríamos leerlo. Pero sí podemos hacer una crítica textual posterior teniendo varias traducciones y haciendo una comparación. En todo caso, creo que es una buena pregunta ¿para qué quiero leer la Biblia? Si es una lectura devocional, tal vez te sea más útil una nueva versión internacional. Si tenés que darle clases a niños o adolescentes y vas con una Reina Valera o con Biblia textual, tal vez no te entiendan nada. Así que en esos casos sea mejor una NTV o Palabra de Dios para todos. Pero en el caso de hacer una exégesis más profunda, un estudio más minucioso de la palabra, ahí sí lo recomendable es ir por una traducción de equivalencia formal como Biblia de las Américas, como Reina Valera, como una Biblia textual. Y para tener en cuenta estos parámetros, estas clasificaciones, por un lado la familia textual y por otro lado el tipo de traducción. Si quieres contar en cuanto a familias textuales con el texto bizantino y con el texto alejandrino, en cuanto al texto bizantino, una Reina Valera 1960, en cuanto al texto alejandrino, una Biblia de las Américas, es una buena combinación. Ambas son traducciones de equivalencia formal, así que si querés sumar una traducción de correspondencia dinámica, sumar una nueva versión internacional sería una buena idea, sería un buen combo para el estudio. Espero que esta información te haya sido útil.
Si es así, dale like al video y compartirlo con alguien más a quien le pueda servir. Como dato extra, te cuento que ninguna de las personas que murió en el diluvio estaba suscripta a este canal. Así que vos suscribite y activa la campanita, que es gratis y así no te perdés ningún video. Acordate de ver el material que está en el canal sobre teología sistemática, sobre interpretación de la Biblia, sobre panorama de la Biblia, sobre historia del cristianismo. También hay prédicas por ahí. Así que espero que todo esto te sea útil y nos vemos en la próxima.